La paz de Dios reine entre todos. Visiones y profecías de Santa Brígida de Suecia sobre la vida de la Virgen María. Capítulo 43. Te he hablado de mis dolores, le decía la Virgen a la Santa, pero no fue el menor que tuve cuando llevaba a mi hijo huyendo para Egipto, cuando supe la matanza de los inocentes, y el ángel nos anunció que Herodes perseguía a mi hijo. Pues aunque sabía lo que acerca de él estaba escrito, con todo, a causa del mucho amor que le tenía, padecía yo dolor y suma angustia. Ahora podrás preguntarme qué hizo mi hijo en todo aquel tiempo de su vida antes de la pasión. A esto te respondo que, según dice el Evangelio, estaba sometido a sus padres y se condujo como los demás niños hasta que llegó a la mayor edad, aunque en su juventud no dejó de haber maravillas. Pero como en el Evangelio están expuestas las señales de su divinidad y humanidad, las cuales pueden edificarte a ti y a los demás, no te es necesario saber cómo las criaturas sirvieron a su Creador, cómo enmudecieron los ídolos, y muchísimos cayeron por tierra a su llegada a Egipto, cómo los magos anunciaron que mi hijo sería la señal de grandes acontecimientos futuros, como también le sirvieron los ángeles, y como ni aun la menor inmundicia hubo nunca en su cuerpo ni en sus cabellos. Cuando creció en edad y en sabiduría, de la que desde un principio estaba lleno, se ocupaba en trabajos manuales, siempre decorosos, y separadamente nos decía palabras de consuelo y sobre la divinidad, de tal manera que de continuo estábamos llenos de indecible gozo. Y cuando estábamos llenos de temores por la pobreza y los trabajos, nunca nos hizo oro ni plata, sino que nos exhortaba a la paciencia, y de un modo admirable nos librábamos de los envidiosos. Tuvimos todo lo necesario, unas veces por compasión de las almas caritativas y otras por nuestro trabajo, de suerte que nos alcanzaba para nuestra sola sustentación y no para lo superfluo, porque ninguna otra cosa buscábamos más que servir a Dios. Más adelante, con los amigos que llegaban, hablaba también en casa familiarmente sobre la ley, sus significaciones y figuras, y aún en público disputaba con los sabios, de manera que se admiraban y decían: el hijo de José enseña a los maestros, algún espíritu superior habla por sus labios. Cuando en cierto tiempo estuviese yo pensando acerca de su pasión y me viese muy triste, me dijo: ¿no crees, madre, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿Padeciste acaso lesión cuando entré en tus entrañas o sufriste dolores cuando salí? ¿Por qué te afliges? La voluntad de mi Padre es que yo padezca la muerte, y mi voluntad es la misma de mi Padre. No puede padecer lo que del Padre tengo, pero padecerá la carne que tomé de ti, para que sea redimida la carne de los demás y se salven las almas. Era tan obediente que cuando por casualidad le decía a José: haz esto o aquello, lo hacía al punto, porque ocultaba de tal manera el poder de su divinidad que solamente podíamos saberlo yo y a veces José, porque con mucha frecuencia veíamos una admirable luz que le rodeaba, oíamos las voces de los ángeles que cantaban junto a él, y vimos también que espíritus inmundos que no pudieron ser echados por exorcistas aprobados en nuestra ley, salieron con solo ver a mi hijo. Cuida, hija, de tener todo esto siempre en tu memoria, y da muchas gracias a Dios, porque por tu medio ha querido dar a conocer su infancia a otros. Visitación de Nuestra Señora Santa Isabel. Vida admirable y virtuosa de la Virgen María y de San José en Nazaret, con grandes elogios que de este santo patriarca hace a la Virgen. Santa Brígida de Suecia, rogar por nosotros. La paz de Dios reine entre todos.